Bienvenidos a esta presentación. El día de hoy hablaremos sobre los presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? De acuerdo a mi investigación, puedo decir que un presupuesto es la planeación que usa una empresa o los encargados de un proyecto para revisar los recursos que tienen a cargo, cómo se van a utilizar, cómo los van a dividir, y así controlar la eficiencia con la que se usan los recursos y coordinar la ejecución de las actividades con cada equipo responsable. Es decir, que cada equipo tiene que especificar qué actividades va a realizar para que el equipo de presupuesto sepa cuánto asignarle. Un presupuesto es importante porque nos da un plan, una integración, una coordinación, unos términos financieros, unas operaciones y unos recursos. Es decir, que nos va a permitir generar estrategias de acción que aminoran las situaciones de riesgo, generar seguridad para ejercer el proyecto o la actividad económica y nos da un contraste entre lo que hemos planeado y la realidad, ya que presenta cosas como ingresos, egresos, los gastos, los costos y distintas actividades, digamos, en donde se gastan los recursos, em, y que afectan cómo cumplimos los objetivos que nos hemos propuesto para el periodo presupuestal. Hay diferentes tipos de presupuestos, por ejemplo, según el origen de los recursos, puede dividirse entre público y privado. El presupuesto público sería donde los recursos vienen directamente del gobierno, puede ser el presupuesto de un ministerio, por ejemplo, y el presupuesto privado son de empresas que no tienen nada que ver con el gobierno, donde el objetivo va más centrado hacia la rentabilidad. Los presupuestos públicos van más orientados hacia mantener los gastos iguales a los ingresos para no tener que solicitar más recursos. El siguiente es el presupuesto según el tiempo. Pueden ser a corto plazo, es decir, de meses, o pueden ser a largo plazo, es decir, de 1 a 5 años, esto dependiendo de otros tipos de presupuesto o el objetivo que se busque. El siguiente es el contenido. Esto depende de si fueron equipos auxiliares los que hicieron el presupuesto o los equipos generales. Es decir, que los equipos, por ejemplo, el equipo de ventas o el equipo de marketing o el equipo de otros departamentos puede hacer los presupuestos para organizar sus recursos y hacer la solicitud de ellos al equipo de presupuestos general, que es el que hace el presupuesto para toda la organización, teniendo en cuenta los presupuestos auxiliares. El siguiente es la flexibilidad. El presupuesto estratégico y el presupuesto táctico se diferencian dependiendo del objetivo. Si es un objetivo general, sería estratégico, y si es un objetivo muy específico, sería táctico. Los dos se pueden utilizar, digamos, al tiempo, dependiendo de si son presupuestos a corto o largo plazo. Para los diferentes departamentos serían auxiliares o generales si el proyecto abarca como algo muy específico, digamos, un proyecto de investigación, por ejemplo. Y según el departamento que lo realice, pues ya sería su nombre, por ejemplo, un presupuesto de mercadeo, un presupuesto de contabilidad para nómina o un presupuesto de producción donde se tienen en cuentas los costos variables y los costos fijos, es dependiendo de quién lo realice. Y los lineamientos que pueden ser estimados o estándares. Los estimados quiere decir que utilizan información de la empresa, de otros periodos o de proyecciones que se hayan realizado. Y los estándares quieren decir que utilizan proyecciones o lineamientos del mercado general, puede ser un mercado microeconómico o macroeconómico, para su realización. Para hacer un presupuesto, básicamente tenemos 5 puntos grandes. Puede haber más puntos, pero eso depende, digamos, de la empresa y a qué se dedique. El primero es la planeación, donde revisamos y hacemos un diagnóstico y un análisis de cómo está la empresa y cómo le fue, digamos, si es necesario revisar puntos de periodos pasados o proyecciones que se hayan hecho. Esto para saber cómo está la administración y la gestión financiera de la empresa. Aquí hablamos de un plan administrativo y un plan financiero. Cada uno tiene que presentar, digamos, como sus propios.
sus propias actividades o sus propios recursos que van a necesitar en general. El segundo ya es la elaboración con los datos que conseguimos en la planeación. Dependiendo de la empresa, los presupuestos se crean por departamento o los crea un, digamos que un solo departamento. Como decíamos antes, el presupuesto general se crea a partir de los presupuestos auxiliares si se hicieran. No necesariamente se tienen que hacer. Em, el departamento de presupuestos tiene que integrarlos todos y coordinar las necesidades de cada uno de los departamentos para que todas sean satisfechas en el presupuesto general. El tercero es la ejecución, que es cuando se aprueba y se implementa el presupuesto, revisando que los objetivos se estén cumpliendo, digamos. Este punto es importante porque el cuarto es el control, que es donde se revisa si los resultados están teniendo éxito con respecto a los objetivos planeados y se puede ajustar. En estos dos pasitos, el 3 y el 4, ejecución y control, se pueden realizar de manera simultánea porque es importante que todos los presupuestos vayan siendo evaluados de acuerdo a las necesidades y si es necesario se incluya algún cambio. Y el quinto paso es la evaluación, donde se evalúa al final del tiempo si se cumplieron o no los objetivos, cómo se cumplieron y cuáles son las propuestas de mejora para los siguientes periodos. Bueno, ya vimos los tipos de presupuesto, ahora vamos con los métodos de presupuesto. Estos métodos se centran más que todo en cómo se van a elaborar los presupuestos, si van a ser desde distinta información de otros periodos o desde información nueva, o si van a llevar algún análisis especial, digamos que fijando la atención en cierto tipo de datos. El primero es el presupuesto en base cero. Esto significa que no se van a tomar datos de periodos previos. Lo que se va a hacer es identificar todos los costos necesarios y todos los gastos necesarios para justificarlos y que antes de que se haga el presupuesto se realice como una eliminación de los costos y gastos necesarios. Así se puede asignar los recursos de una manera más eficiente. El segundo es el presupuesto incremental, que es el tradicional que utilizamos normalmente. Este presupuesto utiliza los datos del periodo pasado para revisar, digamos, las proyecciones que se hicieron, si se cumplieron, si no se cumplieron, y determinar en la realidad cómo se van a dividir los recursos. Es bastante simple, es el más fácil de aplicar, pero realmente no fomenta la eficiencia ni la reducción de costos, simplemente trae como la información y la vuelve a aplicar nuevamente. El tercero es el presupuesto basado en actividades o programas. Este tiene un enfoque en la información dada por los presupuestos auxiliares. Esto permite mayor transferencia y control sobre el impacto de los gastos que están necesitando estos departamentos especiales para que se puedan hacer objetivos estratégicos en la reducción de costos y gastos. El siguiente es el presupuesto basado en flujos de capital. Aquí hay varios, puede ser por actividades, capital como tal, flujo de caja o rolling. Todos estos se especializan en actividades como tal. Puede ser para procesos de producción, como pueden ser para los activos fijos, como edificios, maquinaria, equipos. También ayuda a ver la viabilidad y el retorno de la inversión de los proyectos de capital que haya o ayuda a mantener un ojo especial en el flujo de capital de caja, que sería el que mantendría la organización en el propósito de cumplir todas las obligaciones financieras que se haya y aprovechar las inversiones para mantener la operación fluida. Los siguientes son el presupuesto a largo plazo y el presupuesto maestro. El presupuesto a largo plazo logra tener una visión general. Digamos, este se utiliza más que todo para presupuestar para la misión y la visión de la empresa. Es decir, que es algo mucho más general, no tan específico, no tiene tan en cuenta las actividades.
a diferencia del presupuesto maestro. El presupuesto maestro sí tiene en cuenta todas las actividades y proporciona una visión integral de las finanzas de la organización em, para revisar que todos los departamentos estén trabajando de manera óptima. Los siguientes son los presupuestos participativos, de donde traemos la información de necesidades y recursos de partes externas o de partes individuales. Pueden ser los empleados en una empresa o pueden ser los ciudadanos, por ejemplo, en el presupuesto de una junta de acción comunal, donde ellos van a decir en qué se necesita que se invierta el dinero, digamos, en tapar un hueco de una calle, por ejemplo. Esto las utilizan las organizaciones que valoran la colaboración de las personas implicadas y fomenta la transferencia, ya que todos están de alguna manera informados de qué es lo que se va a hacer con el dinero, cómo se va a utilizar. En cada presupuesto, luego de que se ejecuta, necesitamos un control y un análisis, que sería la evaluación, al final del proyecto. Por eso vamos a ver técnicas de análisis y estándares. Las técnicas de análisis como tal se centran en quién está viendo la información del presupuesto. Por ejemplo, un analista puede hacer entrevistas o encuestas con respecto a la visión de las personas implicadas sobre el presupuesto. Puede generar también flujogramas de los procesos que se han realizado durante el presupuesto para revisar que todo esté claro, que esté, digamos, como incluido cómo se va a utilizar, para qué se va a utilizar, con qué pasos debe solicitarse, todas esas, digamos que, minimidades o solicitudes que puede realizar un departamento en cuanto al presupuesto general. Estas dos, digamos que se pueden utilizar mientras se está ejecutando el presupuesto. Las siguientes son el análisis vertical y el análisis horizontal. El análisis vertical permite un análisis del presupuesto con sus mismos datos, digamos, para realizar proyecciones dentro del periodo y así generar como ventanas de acción para cambios en momentos de riesgo. El siguiente, que es el análisis horizontal, permite em, hacer como una comparación entre los presupuestos de distintos periodos para realizar igual proyecciones, pero más hacia el futuro y hacia otros periodos que se vayan a presupuestar. Por último están los muestreos, que son procesos estadísticos que nos ayudan a sacar información del presupuesto y a testearla, digamos, sobre lo que se necesite o hacer proyecciones o generar algún tipo de estadística para ver desviaciones o tendencias que haya sobre los datos. Esta información nos puede ayudar en el mismo, digamos, tiempo de presupuestación, en las ventanas de riesgo que hablaba, o puede ayudarnos para futuros periodos. Para este tema de presupuestos, debíamos hacer un ejercicio práctico para los gastos de un mes. Elegimos el mes de marzo de 2025 y el propósito de este presupuesto es determinar si hay recursos restantes a los gastos para generar un ahorro. En mi caso sí hay, ya vamos a ver cómo lo desarrollé. Lo primero que identifiqué fueron mis ingresos, que son 2.300.000 de parte de mi salario, y dividí mis gastos en gastos fijos y variables, no tanto sobre la naturaleza del gasto, sino sobre si el valor que voy a gastar en ese gasto puede variar o es estático, digamos que no depende de mí. En los gastos fijos coloqué el arriendo, la comida de los gatos, la arena, el internet, el servicio de Prime Video y el control de la ortodoncia. Y en los gastos variables coloqué la luz, el agua, la comida, el teléfono, el transporte, la diversión y la financiación, es decir, la cuota de mi tarjeta de crédito. En este caso, lo que veo es que si tengo un saldo restante de 118.000 pesos, es decir, que sí presento, digamos, como una estabilidad porque mis ingresos son mayores a mis gastos.
Como el ingreso es exclusivo de origen salarial, sugeriría diversificar si es un poquito para obtener ingresos de otro lugar, como contención para el riesgo en caso de que digamos que pierda el trabajo o sea incapacitada y los ingresos se disminuyan, por ejemplo. Luego vemos que el total de gastos fijos es 1.134.000 y eso es casi 50% del salario, por lo que los gastos variables son 1.48.000 y estos gastos variables se pueden disminuir, los fijos casi no, o los fijos digamos que se pueden eliminar algunos, ya vamos a ver. El valor restante podría aumentarse si recortamos algunos gastos fijos como el Prime y recortamos gastos variables parcialmente o totalmente como el presupuesto de diversión, el plan de teléfono porque a veces no lo utilizo y el presupuesto de transporte porque ya que estoy casi siempre trabajando en casa, no necesito salir mucho. Asimismo, puedo aplicar hábitos de ahorro para la luz, el agua y el gas y ahorrar un poquito para que ese valor que yo presupuesto no sea tan alto. En los gastos variables veo que el valor más alto es la tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito ha solventado, digamos que gastos que he tenido en otros periodos. Entonces es una deuda que estoy arrastrando, digamos, periodo a periodo. Entonces, si puedo disminuirlo, hacer un compromiso de pago o algo así, para no utilizar la tarjeta nuevamente y que este valor vaya descendiendo, el valor de ahorro también puede aumentar. Gracias por ver el video, que estén bien.